Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La promesa de Jesucristo fue cumplida. Él bautizó con el Espíritu Santo a su iglesia, dando el don del poder inusual del Espíritu para servir, hablar o predicar para la gloria del Señor. Hay algunas marcas que podríamos destacar respecto al derramamiento del Espíritu Santo. En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo implica una predicación cristocéntrica. Pedro, el discípulo dubitativo y temeroso, fue capacitado por Dios para predicar a los mismos judíos que habían entregado a Jesús para ser crucificado. ¿Y de qué trató la prédica de Pedro? Pues centralmente del propósito eterno de Dios para salvar pecadores a través de la obra de Jesucristo, es decir, su muerte y su resurrección. Ser lleno del Espíritu Santo nos debe llevar a contemplar la supremacía de Cristo en la predicación. 2. La llenura del Espíritu Santo implica la revocación de la maldición de Dios. Esto se demostró en que Dios repartió lenguas humanas entre los discípulos para que hablasen sobrenaturalmente en otros idiomas, en los cuales expresaban las maravillas de Dios. Esta es la señal que revoca la maldición de la Torre de Babel, donde por el orgullo humano Dios dividió las lenguas en confusión. Sin embargo, en Pentecostés, aunque hay muchos idiomas, el mensaje es uno y el mismo, el cual es entendido por todos. El pecado divide a los hombres y los destituye de la gloria de Dios, pero por otro lado el Espíritu Santo une a los hombres en torno al Evangelio y hace que la presencia de Dios habite en los corazones. 3. La llenura del Espíritu Santo implicó una búsqueda de Cristo en las Escrituras. El apóstol Pedro en su sermón hizo 3 citas al Antiguo Testamento: Joel y David en los Salmos 16 y 110. El Espíritu Santo no está en contra de las Escrituras. Por el contrario, ser lleno del Espíritu implica conocer la palabra de Dios y ver a Cristo, quien es revelado en ellas. 4. El derramamiento del Espíritu Santo implicó convicción de pecado y conversión. Los hombres, al ser confrontados con su pecado, vemos aquí en este capítulo, vieron su necesidad de un Salvador. Ellos preguntaron, luego del sermón de Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo y la predicación llena del poder del Espíritu, que es cristocéntrica, produce conversiones. Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. En quinto y último lugar, la llenura del Espíritu Santo hizo a la iglesia perseverar en la doctrina, en la comunión y en las oraciones, como dice el versículo 42. Se podrían decir muchas otras cosas, pero por ahora centrémonos en estas 5 características del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Es muy sano escudriñarnos delante de esta Escritura, a fin de estar seguros que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas y mora en nosotros por su Espíritu. Hay un gran desafío: que la Iglesia tome con seriedad la palabra de Dios y nos comparemos a su luz para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros podemos preguntarnos: ¿estoy exaltando a Cristo como lo más importante en mi vida y predicación? ¿Puede una iglesia ser llena del Espíritu sin tener a Cristo como el centro de su predica y de su vida? ¿Soy solícito en guardar la unidad de la iglesia en el Evangelio o tiendo más bien a dividir y generar cismas? ¿Estoy siendo empapado por las Escrituras, encontrando a Cristo en ellas? ¿Puede alguien que se dice espiritual no ser bíblico? ¿Estoy perseverando en la doctrina apostólica, en la comunión con los santos y el amor con mis hermanos y en las oraciones? Sin duda, estas preguntas examinarán nuestras vidas e iglesias para saber si estamos por la senda correcta o estamos siendo desviados del patrón apostólico.